con relación a esta lectura, al principio habló de que el futuro de la vida dice que estaba en lo incorrecto o lo incorrecto. Y entonces él se centró mucho en la bendición de Dios. Sin bendición no hay nada. O sea que tenemos que buscar la bendición de Dios para que nosotros podamos avanzar en todo. Incluso hablaba ahí que muchas veces nosotros decimos, pero esta gente que me está oyendo como que no es la apropiada. O por otro lado, nosotros sentimos que lo que estamos diciendo no es lo apropiado. Él decía que no fuéramos negligentes, pero si en algún momento estamos pensando por algo, esta situación, únicamente tenemos que pensar, es creer que el Señor nos está bendiciendo. O sea que el Señor siempre está bendiciéndonos. Y entonces hablaba por ahí la unanimidad que tiene la divinidad, la Trinidad, en cuanto a la Trinidad. Y pues es donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Hablaba que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, quien vino fue el Espíritu, porque Él dijo, les voy a dejar un consolador, porque en la persona del Señor Jesucristo no vino, pero nosotros sí sabemos que recibimos a Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu. Y un ejemplo que puso aquí, que la verdad que me impresionó bastante, es en cuanto al reparto de los panes, a la multiplicación de los panes y los pescados. Las figuras que él considera ahí es cuando pide los panes y ¿quiénes se los dan? Los apóstoles. Él recibe los panes y él bendice los panes, pero alza los ojos al cielo. Y después, ya bendecido los panes, se los devuelve a los apóstoles para que estos los repartan en toda la multitud que está recostada en la multitud. Entonces, todas estas figuras, a decir de verdad, ¿cuántas veces no hemos visto al menos yo pues he visto ese pasaje, pero nunca, digamos, en la minuciosidad con que lo dio? Porque al estar recostado la multitud está en una actitud de espera, de reposo. Cuando él recibe los panes no los tiene él, sino se los dan los apóstoles. Cuando él alza los ojos y bendice los panes es porque está pidiendo al Padre que los bendiga. O sea que él en ese momento no se arrogó la bendición, sino que alzó los ojos para que el Padre bendijera. Entonces, esta es la bendición que nosotros debemos de pedir también, que es lo que decía ahí, que tenemos que tener esta visión. Ya los panes benditos se los devuelve a los apóstoles. Entonces le devolvió lo que ellos le dieron. Y dice que los apóstoles en este momento se convierten en canales para alimentar a todos los que estaban sentados. Y de la misma manera nos invita a nosotros que hagamos lo mismo. A decir verdad, en mi vida hubiera imaginado yo que esta interpretación de este pasaje, que lo hemos visto muchas veces porque es muy hermoso y la verdad que uno se maravilla de que el Señor le dio a comer a 5,000 y más los hijos y las esposas. O sea que fue una gran multitud la que él le dio a comer con poquita comida, pues, pero él la recibió, la multiplicó, sí, la devolvió. O sea que esto es lo que hoy nos está diciendo el Señor, que esta es la labor que tenemos que hacer. Pero ante todo, volviendo, que tenemos que ser bendecidos por Él. Y por otro lado, habló del Salmo 133, donde habla de que es una forma unánime, que si él no hay una unanimidad, difícilmente el Señor va a estar ahí. O sea que se necesita esta unanimidad para que nosotros como iglesia estemos fortalecidos y estemos bendecidos ante todo para que lo que hagamos en el nombre del Señor Jesús tenga el fruto que el Señor quiere. Amén. Pues el hermano empezó hablando o reafirmando una vez más lo que veíamos la semana pasada acerca de la bendición.
este tema de la bendición es muy importante. Nada de lo que hagamos puede fructificar si Dios no lo bendice. Me impresionó mucho esto. Cualquier obra, cualquier propósito que tengamos con respecto a la iglesia, si Dios no lo bendice, no significa nada. Inclusive no puede prosperar. Pero el hermano decía ahí, ponía como un ejemplo, ¿verdad? Que inclusive si íbamos con la bendición de Dios y tal vez no era algo tan correcto, él lo iba a bendecir y con esa misma bendición lo iba a prosperar. Aunque decía el hermano que esto no quiere decir que hagamos las cosas mal o fuera de contexto, sino que simplemente debemos de comprender que la bendición de Dios es la que nos debe de acompañar en todo momento. Esa palabra me gustó. Debemos de profundizar mucho qué es la bendición de Dios. O sea, no solo eso, sino que un hermano de la semana pasada decía que la bendición de Dios está con nosotros. Entonces debemos de guardarla, ¿verdad? Debemos de guardarla en esta unidad del Espíritu. Y luego lo que compartía el hermano Jorge un poquito más adelante, donde él nos hablaba acerca de esta unidad del Dios triuno, ¿verdad? Que es nuestra bendición. Realmente ellos, siendo tres, son uno y manifiestan tal clase de unidad. Todo lo que hace el Hijo lo hace en el Padre y por el Espíritu. Entonces, esta clase de unidad del Dios triuno es algo que refleja que ellos no hacen nada separado, sino que lo hacen como una sola persona. Y nosotros debemos de estar incluidos en esta bendición del Dios triuno. Y esto requiere de verdad de no solo de mucha profundidad, de mucha oración, pero de comprender realmente qué es la unanimidad. Porque el hermano decía ahí de que pues nosotros tenemos un espíritu y realmente con el espíritu pues no hay problema, porque el Señor está ahí y pues necesitamos ejercitarlo, pero también nosotros somos personas que tenemos un alma, que tenemos un propósito, una emoción, una voluntad. Entonces ahí es donde viene a actuar la unanimidad. Y pues esta palabra de unanimidad tiene que ver con que los hermanos en el Nuevo Testamento, cuando ellos fueron llenos del Señor, ellos lo hacían todo en común, tenían un mismo propósito, una sola alma, y de alguna manera eran bendecidos por esta unanimidad que guardaban. Yo consideraba esta palabra, ¿verdad? Y me daba cuenta de que cuando nosotros tenemos tal unidad y tal unanimidad con el Dios triuno en una manera vertical, esto se refleja en una manera horizontal en esta bendición que Dios manda con respecto a la unanimidad. Entonces, la unanimidad depende de nuestra comunión con Dios. Mientras más comunión tengamos con el Señor, esta unanimidad va a ser mucho más fácil porque yo no me puedo poner de acuerdo con nadie, inclusive mis ideas, mis pensamientos son tan contrarios a todos los demás. Sin embargo, cuando yo tengo tal comunión con este Dios triuno, esta unanimidad llega a ser una realidad en nosotros. Y me gusta mucho esto porque la unanimidad tiene que ver con una sola alma, un mismo sentir, ¿verdad? Y esto en la práctica pareciera que es muy difícil. Sin embargo, decía el hermano que debemos de estar listos, debemos de estar preparados para brindarle al Señor esta consagración en cuanto a la unanimidad. Y hay una palabra también con respecto a la unanimidad ahí que decía de que cómo era nuestro amor, ¿verdad? Si nuestro amor tenía diferentes clases. O sea, si pues algunos hermanos quizás los amábamos más, eran nuestros preferidos, otros quizá honorábamos por ellos o simplemente los catalogábamos como alguien que no podíamos tener comunión con ellos, ¿verdad? Y me impresionó esta palabra y consideraba, Señor, de veras, mi amor tiene clases, inclusive esta palabra de clases sociales se utiliza mucho en el mundo, pero imagínense que nosotros clasifiquemos nuestro amor por los hermanos, es terrible esta situación, ¿verdad? No deberíamos de clasificar nuestro amor por los hermanos, sino que debería ser el mismo amor para todos los hermanos, que es el amor de Dios el Padre. Y pues realmente es impresionante este tema. Yo siento en mi corazón que el Señor quiere enviar una bendición muy grande a la iglesia, pero toda esta bendición que Él quiere enviar está basada en la unanimidad, ¿verdad? No podemos avanzar si nosotros no conocemos el significado de esta palabra, si no nos abrimos al Señor para que Él pueda avanzar en cuanto a la unanimidad en medio de nosotros. ¿Verdad? Porque solo por hacer una mención, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho a través de las oraciones de los hermanos. Y esto es la unanimidad, ¿verdad? El Señor envió bendición de alguna manera a la iglesia en estos días porque hubieron hermanos que estuvieron en unanimidad, ¿verdad? Y estuvieron de acuerdo con pedir lo mismo.
¿verdad? Nadie pidió algo diferente, sino que se vio la unanimidad en la oración, ¿verdad? Y luego en la palabra deberíamos estar en el mismo sentir de la unanimidad, en la obra, en el ministerio, en el trabajo con los niños, el trabajo con los jóvenes, qué tan necesario es, el trabajo con los padres, con las madres, debería de existir este tipo de unanimidad. Entonces, de verdad me impresiona esto. ¿Cuál es el camino para la bendición del Señor y cómo la iglesia puede hoy avanzar, ¿verdad? A través de esta unanimidad. Que el Señor hoy nos muestre de verdad este camino, que su misericordia, ¿verdad? Nos haga volver al camino de la unanimidad, ¿verdad? Que es la unidad del Dios triuno impartida en nosotros. Amén. Que habla de la bendición, y bien maravilloso saber que con la bendición del Señor podemos nosotros alcanzar y obtener muchas cosas. Me gustó esa parte de la bendición del Señor, que aún pues todo lo que nos propongamos, si tenemos la bendición del Señor, se va a llevar a cabo. Pero la bendición del Señor solo viene por medio de la unanimidad, por medio de la unidad. Y me gustaba el ejemplo del Dios triuno, ¿verdad? Porque ellos son tres a la vez uno, pero ellos no hacen nada individualmente, ¿verdad? Sino que ellos pues todo lo hacen, ¿verdad? Siendo uno. Entonces es bien maravilloso ver, ¿verdad? Que la bendición viene a través de la unanimidad, a través de ser uno. Amén. Sigamos entonces, solo para comentar pues algo de lo que ya han comentado ustedes. Definitivamente hay algo muy diferente en hacer las cosas bien o hacer las cosas correctas, que a veces esa es nuestra preocupación o nuestra intención, ¿verdad? Hacer todo bien, hacer todo de acuerdo a algún concepto bueno, como veíamos hace un poco de tiempo, ¿verdad? El concepto del árbol del bien y el mal, y todos tenemos una idea de qué es lo correcto que hay que hacer, como decía Maverick, con los niños, con los jóvenes, con las hermanas. Hay una manera pues simplemente correcta, o es eso, o nos habla esta tarde lo que leímos, que no se trata de buscar que algo sea correcto, sino que tenga la bendición de Dios. Entonces eso debe pues llamarnos la atención, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay de simplemente hacer algo correcto o hacer algo que Dios bendiga, que Dios bendice? Y es que cuando Dios bendice algo, esto pues se multiplica, da los resultados que queremos, porque pueda que a estas alturas, en estos últimos 10 años, hayamos tenido algunas ideas, pero solamente se basan en lo correcto o en la creatividad propia, pero puede ser que sea sin la bendición de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque para que la bendición de Dios esté en un lugar, es necesario que practiquemos la unidad. Practicar la unidad es ser unánimes. Por lo menos basado en esto que leímos hoy, la unanimidad es practicar la unidad. ¿Y cuál modelo se nos da en este escrito? El modelo de la unidad y de la unanimidad que existe en la Trinidad divina. Dice ahí el hermano que si el Espíritu no existiera y no existiera esta unidad y unanimidad maravillosa en la Trinidad, no habría manera de que Dios se dispensara en toda la tierra o se moviera de alguna cierta manera. Entonces, esto nos debe llamar la atención, ¿verdad? Hacer las cosas con la bendición de Dios. Esto es como hacer algo sin permiso, ¿verdad? Hacer algo a escondidas. Eso no tiene la bendición, por ejemplo, de los padres, ¿verdad? O la bendición de los jefes. Es como un visto bueno, como la alegría del papá, de la mamá, del jefe superior inmediato en cuanto a nuestra manera de vivir. Entonces, no es un asunto de simplemente hacer algo correcto o incorrecto. Pero, por supuesto, no hablamos de hacer cosas incorrectas. Sin embargo, hacer cosas que estén, o hacer todo lo que hagamos con la bendición de Dios. Luego, pues quisiera comentar algo acerca de la unanimidad, ¿verdad? Realmente tener como meta hacer todo bajo la bendición de Dios. Para ello es importante ser unánimes.
Entonces todavía no hemos dado tiempo para que nos busquen la definición que diga el diccionario, pero ya la tendremos en un momento, supongo. Pero mientras tanto, yo recuerdo que cuando leímos en el ministerio y algunas notas, se nos dice que ser unánimes es de una sola alma, de una sola mente. Y podemos dar pequeños ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, grandes equipos de fútbol o equipos de básquetbol que son muy exitosos y ganan todos los partidos que tengan, ellos se mueven como uno, son unánimes en las jugadas, cada quien entiende su función, no hay egos que sobresalgan tanto, ¿verdad? Sino que se mueven como uno, actúan como uno, reaccionan como uno. Ese es un pequeño ejemplo, es muy humano, pero podría darnos una idea. Y por supuesto en un matrimonio, en una familia, si el esposo y la esposa no están de acuerdo en algo por hacer, y aún así sin estar de acuerdo seguimos adelante, puede que el resultado no sea el mejor y no haya tanto gozo, tanta paz, porque en realidad no estamos siendo unánimes. Por lo consiguiente, no hay la bendición en lo que estamos haciendo. Entonces, ese ejemplo del matrimonio a los que estamos casados nos puede dar una buena luz en cuanto a la bendición de Dios, en cuanto a la sonrisa de Dios. Ahora esto lo necesitamos trasladar al ámbito de la iglesia, al ámbito del cuerpo. No sé si nos tiene ya la definición, hermano Jorge, perdone. Ahorita se lo paso, hermano. Ay, perdón. Ahorita sí es pura presión. Pero primero era solo como... Solo deje que los aparatos son muy tan rápidos. Le faltan... Pero ya viene. Amén. Ahí está. Este ejemplo de cómo es que es la unanimidad. Mire aquí lo que nos pone la unanimidad. Esta es una definición, ¿verdad?, que hay en internet. Es un acuerdo, un consenso hecho por todas las personas en una situación dada, sin discrepancia. Todos están de acuerdo. Los grupos pueden considerar decisiones unánimes en señalar de acuerdo la solidaridad y la unidad. Ahora bien lo mencionó Marvin en su compartir. Esto de ponernos de acuerdo no es algo posible para el ser humano. Por eso decía en una parte que leímos, ¿verdad? La unanimidad es con el Dios triuno, en el Dios triuno y por el Dios triuno. Entonces eso significa lo que decía Marvin, es que esto es un asunto de ingerir tanto a Dios que hace que nosotros, miren, no es que al final a veces no nos toca realmente ponernos de acuerdo, nos toca a algunos ceder en nuestras posturas y nuestro entendimiento, pero lo hacemos con amor y por amor y en paz. Pero eso solo lo consigue la vida divina dentro de nosotros. Por lo tanto, para que todo lo que hagamos tenga la bendición de Dios, necesitamos ser unánimes. Y para ser unánimes necesitamos al Dios triuno morando ricamente en cada uno de nosotros. Si en algún momento nosotros estamos en desacuerdo, podríamos decir que lo que nos falta es ser constituidos más del Señor, más llenos del Señor. Podríamos aún hacer algunas preguntas y como decía Linda anoche, cuando estoy leyendo bastante tengo ganas de predicar el Evangelio. Imagínense eso. Eso nos dice a nosotros mucho, que para que la iglesia predique pues hay que comer más, hay que orar más. Entonces a veces, y creo que los últimos años, creo que hemos estado un poco estériles en cuanto al fruto, y aún en cuanto a los que tenemos, digamos que ya fijos, muchos están desanimados, ni se reúnen. ¿Qué estará pasando ahí? Esto es signo de que no estamos bajo la bendición de Dios. Pero no es un asunto para hacernos sentir mal nada más, sino es un asunto para reaccionar, ¿verdad? Miremos cómo era Esdras y Nehemías, animosos, ¿verdad? Entonces ellos vieron la situación y hicieron algo, se pararon. Entonces esto es algo que es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Ser animosos, ¿verdad? Tomar esta palabra y decir, bueno, nos falta la unanimidad, y la unanimidad falta desde la casa, porque queremos llegar a ser unánimes en la iglesia. Imagínense unánimes en una localidad, como dirían los abuelitos, conti más, ser unánimes con las demás iglesias locales, que parece algo pues muy difícil.
Sin embargo, si es por el Dios triuno, con el Dios triuno y en el Dios triuno, eso es algo sencillo. Pero ¿cuál es la dirección para llegar ahí? Ser constituidos del Señor, ¿verdad? Entonces, este es un asunto muy importante en cuanto a la respuesta del por qué con las hermanas no nos ha funcionado lo que hemos hecho, con los hermanos no nos ha funcionado lo que hemos hecho, con los jóvenes y los niños no nos ha funcionado totalmente lo que hemos hecho, con nosotros mismos no ha funcionado lo que hemos hecho, porque para que suceda y para que se derrame la bendición de Dios es necesario que practiquemos la unidad, es decir, que seamos unánimes, de un solo pensamiento, de una sola alma. Un ejemplo pues más bíblico podría ser el pueblo de Israel al principio de su viaje en el desierto. Ellos viajaban por escuadrones. Los pueblos donde iban ellos avanzando, simplemente con verlos, simplemente con ver al pueblo de Israel que venía, ya se rendían. Pero ese pueblo era unánime, de una sola alma. Entonces es importante captar esto esta tarde, esta noche, ¿verdad? Necesitamos estar bajo la bendición de Dios para que todo lo que hagamos salga bien y dé el fruto que debe dar, ¿verdad? Miren, esa comida que repartían definitivamente era bendecida por el Señor. Pocos peces, pocos pescados, pocos panes para alimentar a esas grandes multitudes, pero no era un asunto de hacer lo correcto, era lo que Cristo estaba diciendo que hicieran y todos decían amén, vamos a obedecer lo que dice el maestro, aunque nos parezca ilógico. Se dieron sus voluntades, se empezaron a repartir y daban un pan y seguía habiendo pan en la canasta, daban unos peces, seguía habiendo peces en la canasta y empezaron a experimentar la bendición de Dios. Como dijo Marvin, yo estoy seguro que Dios quiere bendecir a esta localidad y por supuesto a la iglesia en Guatemala, pero estamos aquí en Mixco. Y no es que seamos celosos o que solo querramos para nosotros, pero la vida se desarrolla desde un punto y surge. Concentrémonos aquí donde estamos, en nuestra casa, en nuestra localidad, en nuestra colonia, y que aquí surja para todo el mundo si fuera necesario. Pero es importante que veamos que necesitamos ser unánimes. Primero necesito ser unánime con mi esposa, lograr la unanimidad con mis hijos, con mis hijas, ¿verdad? Con los hermanos que están cerca de mí, con el resto de la congregación, hermanos y hermanas, va a haber esa bendición, va a haber lo que estamos orando está empezando a suceder, porque hay un poquito de unanimidad. Imagínense que crezca más la unanimidad, entonces la iglesia en Mixco ora y pasan cosas y mueven el cielo. Esa gente, miren todo lo que está pasando ahí, están siendo bendecidos, tenemos la carga de mandar a alguien lo más pronto posible el entrenamiento de tiempo completo, pero es imposible tener todo ese dinero. No es imposible para el Señor, dijo la hermana Paula el domingo, ¿verdad? Para el Señor no hay nada imposible, pero nos da la clave. ¿Cuál es la clave? Unanimidad. Amén. ¿Alguien más quisiera decir algo? Ya al cierre. Amén, hermano, sí. Qué bendición fue esa, ¿verdad? Esa verdad que nos quedó como de experiencia, pues ya de mirar, pues, la impartición que Dios tiene para cada uno, ¿ah? por un pan y por unos pescaditos, pues esa abundancia que hubo, ¿verdad? Para cada hermano, para cada persona que lo seguía a él, ¿verdad? Es un milagro tan grande que lo deja uno, pues, tal vez con escalofrío, con todo eso, pensando, pues, en ese gran milagro, ¿ah? Que cómo suceden las cosas, pues, al tener ya la fe, ¿verdad? Y al estar con Cristo, ¿ah? Es algo tan hermoso, eso es lo que a mí me fascinó, me gustó. No terminé de escuchar todo, pues, porque a veces está uno aquí moviéndose de aquí para allá, hermano, entonces, pero sí, más o menos, pude captar un poquito. La unidad de lo que hablaban los hermanos, sí, como decía Mario, es maravilloso, ¿ves? Pero algo que me impresiona a mí es la unidad del espíritu, ¿no? De cómo cuando se repartió ese pan, como cuando hubo ese milagro, ¿verdad? Ahí el Señor estaba haciendo uno con el Padre. Esa es la unidad, la unanimidad que dicen estos capítulos, en estos párrafos, ¿verdad? Que hemos leído. Esa es lo más importante, ¿va? Tener la unidad del Señor, ¿verdad?
porque si el Señor no hubiera tenido unidad con el Padre, ¿cómo Él hubiera podido repartir o dar o haber visto ese gran milagro que Dios hizo, ¿verdad? Pero como había unidad, ¿verdad? Y también puedo recordar también cuando en Génesis, ¿verdad? Hubo el concilio, fueron 3 en 1, ¿verdad? Ese es un gran, yo no jamás lo había oído así, ¿verdad? Pero me gustó cuando los hermanos dijeron que hubo un concilio, hubo una unanimidad de los 3. Eso es maravilloso, ¿verdad? Hay gente que eso no lo entiende ni lo van a entender, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor porque el Señor nos da esa visión. Y eso es lo que quiere nosotros. Es lo que quiere el Señor con nosotros, ¿verdad? Que nosotros seamos uno con el Señor. Eso es lo que estaba hablando el Señor a través de todas estos capítulos de semana. Unanimidad, ¿verdad? Él quería que Job fuera unanimidad con él, ¿verdad? Fuera uno con él, ¿verdad? Entonces, me gustó bastante nunca olvido, porque hay cosas que uno las aprecia en su corazón, ¿verdad? De que cómo es que hubo un concilio, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hubo una unidad, ¿verdad? Y eso me gustó bastante la vez pasada y lo pongo hoy, ¿verdad? Que ahora que están hablando de unidad, y alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que cuando nos ponemos en unidad, pues el Señor contesta, ¿verdad? Hemos visto cuántos milagros, cuántas cosas el Señor ha contestado en nuestra vida. Yo tengo un pequeño ahorita problema de mi mano, no me da tristeza y por un momento le digo a Mario que me pongo a llorar, ¿verdad? Porque mi mano está totalmente como dormida, no me quiere responder, yo hago mis cosas, pero estoy mal. Y el doctor lo que me dijo es que posiblemente yo guardo algo, ese que no suelto, pero yo me he puesto a analizar, ¿verdad? Y le pido perdón a Dios primero antes que todo, ¿verdad? Pero como decía, ¿verdad? Cuando estamos en unidad, ¿verdad? Podemos decirle a los hermanos, oren por mí, y yo creo que juntos, ¿verdad? Pues el Señor va a contestar todo, porque si elevó sus ojos, dice, ¿verdad? Hacia el Padre, ¿verdad? Todo. Elevó sus ojos hacia el Padre, ¿verdad? Y Él contestó, ¿verdad? Él contestó y hizo ese gran milagro de darle comer a 5,000, ¿verdad? Con un solo par de panes y unos peces, ¿verdad? ¿Por qué no va a contestar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que unidos, pues sabemos y podemos entender, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? Y esto me ha ayudado a mí bastante, ¿verdad? Y por eso que no debemos de faltar a las reuniones, porque en cada reunión pues tenemos una visión en nuestra vida, ¿verdad? Y qué maravilloso saber que el Señor es uno con nosotros. Amén. Amén, amén, aleluya.